Bien, es un gusto estar esta tarde en la Biblioteca General del H. Congreso de la Unión con un conversatorio con visitantes tan distinguidos, tan agradables como la doctora Leticia Mayer, el doctor Felipe Arturo Ávila, Pilar Galarza y en la conducción y moderación de este conversatorio, Daniel de Lira a sus órdenes. Este conversatorio también tiene el interés de destacar el valor de los libros, de los documentos, de las bibliotecas. Yo agregaría también, si nuestros invitados les parece pertinente, el disfrute de la lectura de historias tan particulares como la que en esta tarde nos ocupa. Me voy a permitir leer el bosquejo biográfico de nuestros invitados. Felipe Arturo Ávila Espinosa es sociólogo por la UNAM y doctor en Historia por el Colegio de México, autor de los libros El pensamiento económico y político y social de la Convención de Aguascalientes, Los orígenes del zapatismo entre el porfiriato y la revolución, El gobierno interino de Francisco León de la Barra, Las corrientes revolucionarias y la soberana convención. Otro libro es Breve historia del zapatismo. Emiliano Zapata, La lucha por la tierra, la justicia y la libertad. Venustiano Carranza, El constructor del Estado mexicano. Otro libro también interesante, Las compañeras de Zapata. Y es autor con Pedro Salmerón de la historia breve de la Revolución Mexicana. Es profesor de la historia del sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones. Y además, como seguramente varios de ustedes han de recordar, tiene un programa muy interesante miércoles y sábado, que es la retransmisión en Radio Educación, Historia Viva, que también es muy interesante. Enseguida leo el perfil de nuestras invitadas. La doctora Laura Leticia Mayer Celis es maestra en Antropología Social y hizo su doctorado en Historia por el Colegio de México. Es investigadora por 47 años del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigación. La doctora es especialista en Historia de la Ciencia, en particular Historia de la Probabilidad y la Estadística. Entre otras de sus obras destacan Entre el infierno de una realidad y el cielo de un imaginario, en Estadística y Comunidad Científica en México en la primera mitad del siglo XIX, y Rutas de incertidumbre, ideas alternativas sobre la génesis de la probabilidad y la estadística en los siglos XVI y XVII. La licenciada Pilar Galarza Barrios es bibliotecóloga por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha organizado y ha dirigido bibliotecas especializadas como la Biblioteca del Centro de Documentación Teatral Rodolfo Usigli del INVAL, la Biblioteca del Instituto de Neurobiología y la Biblioteca Campus Juriquilla UNAM. Desde 1912 elabora en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, apoyando 2 líneas de investigación. Entre sus publicaciones en coautorías destacan Catálogo de libros, de libretos de los teatros nacionales de 1939 a 1985. Otro libro seguramente interesante se antoja, Alfonso Reyes y su legado al mundo del libro, una faceta recuperada, y visualizando el desarrollo de la nanomedicina en México.
Por otra parte, también quiero hacer un saludo a todas las personas que nos escuchan desde casa a través de las redes sociales, porque este conversatorio también se tiene acceso por estas redes sociales. Por principio, quisiera solamente dar una breve nota sobre por qué estamos el 24 de octubre en la Biblioteca del Congreso conmemorando el Día Internacional de las Bibliotecas. Mi apunte dice así: desde 1997, el Día Internacional de las Bibliotecas se conmemora cada 24 de octubre, desde 97, en diferentes países del mundo, en memoria de la lamentable destrucción de la Biblioteca Nacional de Bosnia y Herzegovina en la ciudad de Sarajevo, en 92. Un trágico evento derivado de un conflicto bélico de los Balcanes. De ahí el que se conmemore un hecho lamentable, para tener memoria. Se trató de una iniciativa global de la comunidad bibliotecaria en cuyo recuerdo se busca reflexionar sobre el papel de las bibliotecas, puesto que estas desempeñan un trabajo significativo, una actividad fundamental para la educación y el entretenimiento, contribuyen en el progreso social individual y colectivo y conservan y difunden el patrimonio cultural y científico nacional y universal. Ante tal destrucción, la conmemoración de este hecho se propone promover una conciencia y respeto a las manifestaciones culturales, visualizar el papel de las bibliotecas como instituciones dedicadas a la preservación y difusión de la memoria para el fortalecimiento de una sociedad de paz y como espacios de fomento a la lectura, a la investigación, al desarrollo. En la primera parte vamos a ver unas imágenes de los documentos de esta presentación de Shogunes y Navegantes, que es algo más visual y comentario, que toma la palabra acá si es necesario, yo creo que sí, Pilar Galarza, para la presentación. No es necesario, perfecto. De acuerdo. Entonces, en este primer tiempo, yo le pido al doctor Ávila si nos platica, si nos comenta qué impresiones, qué entretenimientos le han merecido este libro, cómo lo ha visto, lo ha disfrutado. Lo hemos importunado con esta visita. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Les agradezco su amable invitación para participar en este conversatorio sobre un libro muy interesante, muy ameno, agradable, breve también, pero no por su brevedad es menos importante su contenido. Y me da mucho gusto estar en este recinto espléndido, en esta biblioteca pública que se mantiene al pasar de los años, además en un lugar tan emblemático como el Centro Histórico de la Ciudad de México, tan lleno de historia, de memorias, de aventuras, de recuerdos. En particular, yo tuve la fortuna de estudiar la preparatoria aquí en San Ildefonso y pues estas bibliotecas eran mi refugio porque en la biblioteca de la prepa había siempre muchísimo desmadre, mucho ruido, era difícil concentrarse, los libros estaban ya prestados, no había muchos ejemplares. Y en estas bibliotecas siempre encontrábamos un refugio, porque aquí estaban los libros, aquí estaba la tranquilidad, la paz, aquí se podía uno concentrar y no había tantos distractores como en la biblioteca de la preparatoria. Entonces yo amo al centro, soy un ferviente admirador de sus calles, de sus edificios, de sus iglesias, de también los sitios públicos como este, por fortuna todavía se mantienen. Ya no está aquí la Biblioteca Nacional ni la Hemeroteca desde hace mucho tiempo, pero bueno, qué bueno, me congratulo de que permanezcan estos espacios y que sigan ofreciendo las páginas maravillosas de los libros
para quienes se acercan a ellos. Y bueno, también coincide que esta presentación se haga en el Día Internacional de las Bibliotecas, lo cual es un motivo extra de orgullo, de alegría. Qué bueno que se recuerden estas memorables instituciones a través de este tipo de actividades. Y bueno, con relación a lo que te truje, Chencha, como dicen, la verdad me encantó el libro, se lo avienta uno en una sentada. Me llama mucho la atención cómo a partir de un descubrimiento un poco fortuito que hicieron tanto Leticia como Pilar, de dos documentos muy raros que solo la gente especializada puede llegar a detectarlos y a reconocer su valor desde la primera ojeada. Además, ellas lo hicieron en los momentos más difíciles de la pandemia, cuando todo estaba cerrado, cuando estábamos viviendo una tragedia personal, familiar, social, en donde no sabíamos si íbamos a sobrevivir. Hubo días terribles en donde de verdad la gente estaba desesperada. Estuvimos 2 años encerrados en nuestras casas. Sobrevivimos, resistimos, estamos de pie, nos podemos volver a ver, a abrazar, a convivir, a juntar para gozar de las maravillas de la vida. Y creo que esos meses de pandemia fueron muy difíciles para todo mundo y también para el sector académico, porque pues era nuestro único refugio, los libros, los que teníamos acceso a las computadoras, al internet, y tratamos de sacarle provecho a esos días terribles que estábamos viviendo. Y bueno, me dio mucho gusto y seguí con mucha atención la primera parte de este librito, en donde nos van contando cómo a partir de un descubrimiento inicial fueron profundizando y fueron encontrando más y más y más y más fuentes, sobre todo de acceso digital libre en esta maravilla que es el internet, pero también con los contactos que tenían de gente con la que han convivido, con la que han trabajado en distintas bibliotecas, sobre todo en España, y que pudieron ir como reconstruyendo de una manera muy interesante y muy amena la historia bibliográfica de estas dos fuentes que ellas encontraron y que les pareció importante armar una historia alrededor de estos testimonios. Me parece que es muy importante también que a partir de estos dos documentos ellas hayan sido capaces de reconstruir una historia personal, pero también una historia en donde hay 3 países que por una aventura casual se ven obligados a conocerse, a reconocerse y a tratar de tener una buena relación. Me llama mucho la atención cómo ellas en este libro, las autoras, nos reconstruyen además una parte de lo que eran las costumbres cortesanas en Japón, en España y en la Nueva España, y en este marco en donde nos muestran cómo estaban en términos generales estos 3 países a finales del siglo XVI y comienzos del XVII. En este marco general, entonces ya se ubica la historia. Es como si nos presentaran un preludio donde nos muestran primero la importancia
y la historia bibliográfica de estos documentos a partir de los cuales construyen su relato y nos ubican en las sociedades de 3 países que estaban en relación, pero que a partir de lo que ocurre con estos personajes que son los personajes protagonistas de la historia, pues pueden acercarse más y establecer un intento de mayor cercanía, mayor colaboración, mayor amistad entre estos 3. No eran países, eran naciones que estaban en construcción. Y finalmente aparece la historia que es como el corazón del relato, que es un naufragio de quien había sido gobernador y capitán general de Filipinas, que en su regreso hacia la Nueva España sufre un terrible temporal, naufraga y se desvía, y los sobrevivientes llegan a las costas del Japón y se encuentran pues con una experiencia maravillosa. Es de verdad de ensueño lo que le pasa a este gobernador naufragado, que es rescatado por el emperador japonés y que tiene la oportunidad de conocer a una parte sustancial de la corte japonesa, en donde reside el poder político, el poder militar, en el shogun, al que le toca conocer en persona después de que previamente tiene la oportunidad de que se le presente al hijo del shogun. Y es de verdad una descripción maravillosa, como la de todos los viajeros que tienen una sensibilidad especial y que son capaces de reproducir lo que vivieron, lo que vieron, lo que sintieron, y que dejan un testimonio para la posteridad. Me parece sumamente atractivo conocer las entrañas de la corte imperial japonesa a través de la recepción que le hace el shogun y de cómo va describiendo con ojos maravillados lo que está viendo. Una sociedad muy distinta, completamente distinta, muy religiosa, con una religión completamente diferente a la católica, porque lo que el visitante describe pues son a palacios budistas y a estatuas del Buda y a monjes y a monjas y rituales que me imagino la sorpresa que le producían, porque además para la mentalidad española y novohispana de la época, pues estaban absolutamente convencidos de que la única religión verdadera era la católica y toda la demás era una religión falsa, eran paganos, eran adoradores de Satanás, ¿no? Y a pesar de eso, su educación, su formación, sus modales le permiten comportarse como lo debería de hacer y como esperaban que lo hiciera quienes le estaban ofreciendo su hospitalidad y su ayuda. Aunque las páginas que podemos ver directas son cortas, son muy ricas, y me parece espectacular la manera en que va contando lo que ve, lo que vive y lo que consigue. Y luego hay la continuación de este primer naufragio y un regreso exitoso al territorio novohispano, acompañado de una parte de samuráis que lo acompañan en su travesía de regreso, que era la única travesía segura, que después de decenios de aventuras y de expediciones,
finalmente los españoles habían encontrado la única manera segura de regresar de Asia hacia América a través del enorme Océano Pacífico. Llegan venturosamente con bien a Nueva España, son recibidos con gran beneplácito por el virrey Luis de Velasco, y se establece un comienzo de tratar de centrar las bases para un mayor acercamiento económico, comercial, para tener actividades económicas que les interesan a los representantes de estas dos sociedades tan disímbolas. Y existe una continuación de esa primera aventura felizmente terminada, con otra que es, por el contrario, absolutamente trágica. Y en parte me parece que el mal destino que tiene esta segunda expedición de Nueva España, esta sí, con la finalidad de llegar al Japón y de darle continuidad a lo que había abierto el primer náufrago, fracasa, creo que en buena medida, por la personalidad tan opuesta de quien encabeza la segunda expedición, que pues no es para nada la bien portada, la bien hecha, la que marcaba el protocolo, los modales de las élites cercanas a las cortes de sus respectivas sociedades en esa época, con una actitud muy distinta en la segunda expedición, en donde la soberbia, el egoísmo, el maltrato, la desubicación, pues provocan un desastre en términos diplomáticos que creo que tuvo graves repercusiones. Desde luego, el shogun y el emperador japoneses decidieron años después cerrar al Japón del resto del mundo durante mucho tiempo, y eso, digamos, ese primer acercamiento, esa mayor relación de amistad, de comercio, de intercambio cultural, religioso, pues se vio truncado. Pero me gustó mucho porque es como leer una parte de un libro de aventuras de la época, que siempre es grato. Por eso felicito a Leticia, a Pilar, por habernos entregado este pequeño libro, y creo que pues da para comentar muchas cosas. Entonces, pues felicidades, Leticia, felicidades, Pilar. En atención a todos ustedes que nos escuchan, yo haría nada más un comentario al margen. Estamos viendo justamente este libro de ellas, que es Shogunes y Navegantes, un documento, dos documentos novohispanos del siglo XVII. Es decir, es una historia de un naufragio, como nos lo ha explicado el doctor Ávila, sobre un novohispano que viene de Filipinas a México, a la Ciudad de México. Y en el trayecto viene este naufragio. Estamos a principios del siglo XVII. Es decir, verdaderamente es una aventura inconcebible. Además, es el encuentro de dos culturas quizá totalmente opuestas, y las dos quizá igualmente enriquecidas de dos países que estaban en una potencia verdaderamente cultural y social muy, muy significativa. ¿Qué nos pueden agregar, doctora? Le cedo la palabra primero a Pilar. ¿Pilar? Con Pilar yo diría que este libro, para agregar, este libro no es una aventura, este libro son dos aventuras. Una aventura en el siglo XVII, y como bien lo ha descrito el doctor Ávila, es otra aventura documental, es una aventura de preservación, de conservación. Me pareció curiosamente ideal traer este libro, el Día Internacional de las Bibliotecas, donde conmemoramos un naufragio lamentable, y como estos naufragios documentales nos asolan siempre,
y a veces perturban el que se logre concebir una memoria de nuestras identidades, de nuestra historia, de nuestro tiempo. Entonces, también este libro es otra aventura documental, bibliográfica, en internet, es siglo XXI, totalmente en sitios web, ¿no? Por favor, Pilar. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación y poder compartir con ustedes este trabajo que resultó también una aventura en sí mismo. Yo desconocía al inicio del trabajo cuáles eran los lineamientos, aunque la doctora Mayer me explicó, los lineamientos que se tenían marcados para la publicación del libro, porque pertenece a una serie, a una colección que se llama La aventura de la vida cotidiana y que surge de un seminario muy interesante, de gran trayectoria, de mucha valía, que tiene, pues, no sé, décadas en el Colegio de México y que impulsó la doctora Pilar Gonzalvo. Entonces, recientemente la doctora Gonzalvo falleció en febrero de este año, justamente hace una semana, casi una semana, hubo un evento en la Universidad Autónoma de Campeche, en donde se dona la colección de la biblioteca de la doctora Gonzalvo. Entonces, en retrospectiva yo percibo, y por lo que después estuve escuchando y leyendo acerca de esta colección, lo que pretendió la doctora Gonzalvo es historiar la parte social, la vida cotidiana. Ella habla desde los sentimientos y que cada uno de los miembros de ese seminario pudiera trabajar algún tema basados en documentos, resultados de otras investigaciones. Y de ahí surge esta colección. Digo, yo les estoy haciendo una síntesis, yo no formo ni formé parte de este seminario, pero al escuchar a la doctora Gonzalvo, ya en algún momento dijo, para iniciar esta colección, quien escriba tiene que empezar con la aventura de la búsqueda y de ahí una serie de pautas. Y yo después, ya de haber terminado de trabajar la investigación documental, la interpretación y el análisis con la doctora Mayer, yo como bibliotecóloga reconozco que para mí fue una aventura meterme a rastrear estos documentos, saber que existían, identificar las bibliotecas en el extranjero, en la biblioteca del Museo Británico, en la biblioteca de la Real Academia de la Historia en Madrid, en la Biblioteca Nacional de la Dieta en Japón también, que hay algunas traducciones, y descubrir también que en México se tiene la colección de la familia de Vivero en la Biblioteca Cervantina del TEC de Monterrey, sede Monterrey. Entonces, de pronto como que fue para mí muy bonito, muy aleccionador descubrir que esas indicaciones que escuché post la elaboración del trabajo encajaba perfectamente bien con lo que la doctora Gonzalvo había dicho y que yo no lo sabía, ¿no? Entonces fue como, aquí está la doctora Gonzalvo en nuestro trabajo, aquí está presente, y me da muchísimo gusto que la Universidad Autónoma de Campeche tenga en resguardo la biblioteca de ella. Entonces, evocar a la doctora es justamente para que sepan que este libro forma parte de esa colección de la aventura de la vida cotidiana y que hasta ahorita, hasta hoy, se está haciendo una presentación presencial en México. Tuvimos en el 2022 la invitación de hacer una presentación virtual por invitación de la Universidad de Alicante, con algunos expertos, historiadores y amigos que tuvieron la oportunidad de leerlo. Fue una presentación muy linda también, pero no tuvimos ese acercamiento, no nos pudimos reunir, vernos, mirarnos, abrazarnos, saludarnos, y efectivamente este es un trabajo de la pandemia y que logramos sacar, yo pienso, no solamente por el hecho de que las bibliotecas sean los recintos que resguardan los documentos, memoria
y patrimonio de las naciones, de la humanidad misma, sino porque también creo que para este trabajo y en la pandemia, como bien apuntó el doctor Ávila, se necesitó de redes de apoyo, un poco redes sociales de apoyo y la tecnología que fue pues un alcahuete. Para mí fue el alcahuete porque pudimos de esa manera conseguir materiales que no podíamos rastrear por ningún lado. Los colegas bibliotecólogos, los bibliotecarios que nos consiguieron los materiales al inicio de lo que iba a ser la pandemia y que no sabíamos que llegaba, ¿sí? También fue muy, muy valioso su trabajo. Entonces, sí, creo que este trabajo fue resultado de redes de apoyo, de confianza también creo, porque hubo bibliotecas que nos cedieron material que era de fondo reservado y que cuando les explicaba, es que necesito consultar ese libro, aunque no sea tan antiguo, aunque sea de los años 70, pero lo necesito ver, lo necesitamos ver, entonces generosamente confiaron en el proyecto y realmente no nos lo prestaron por 15 días, se quedó con nosotros por 2 años, que el tiempo que duró la pandemia. Pero bueno, quisiera cederle la palabra a la doctora porque ya me extendí. Me quedo acá. Sí. Muchas gracias. Pues yo me uno a los agradecimientos por esta invitación. De veras, muchas gracias, Daniel. Es un placer estar en esta biblioteca que, como nos dice Felipe, pues debió de haber sido un maravilloso refugio para los estudiantes en la preparatoria número 1, cuando tenían que estudiar y todo, poderse venir a una biblioteca de estas, donde estaban resguardados, donde tenían acervos muy importantes y podían trabajar. Este librito es realmente un libro que disfrutamos mucho escribir. Todo empezó una fría mañana de febrero, cuando se estaba hablando de la pandemia por primera vez, que ya no estaba nada más en China, que ya estaba en Europa y que se preveía que llegara a tierras americanas muy pronto. Entonces, mientras tomábamos y conversábamos un delicioso café, como diría García Márquez, nos pusimos a pensar en qué vamos a escribir durante este tiempo, qué vamos a hacer. Y Pilar y yo decidimos unir nuestras especialidades. Yo hago historia de la ciencia, Pilar es bibliotecóloga, y entonces cuando yo encontré los documentos que forman este libro, fue de una manera un tanto azarosa, que estaba yo escribiendo otro libro que se llama Rutas de Incertidumbre, y buscando cómo circula el conocimiento a través de los siglos, cómo es que circuló el conocimiento de Europa a América, de América a Asia, y luego de regreso y todo. De repente encontré el documento de Rodrigo de Vivero y después el de Sebastián Vizcaíno. En ese momento lo cité, saqué los datos que más me interesaban para el libro, pero me di cuenta de que eran documentos que valían muchísimo la pena, que eran documentos excepcionales que valdría la pena trabajar en otra ocasión. Entonces, como les decía, en aquella fría mañana de febrero, se lo empecé a comentar a Pilar. Dije, ¿y cómo ves que tú sigas los documentos bibliográficos y hagas toda la investigación bibliográfica? Y yo hago un análisis histórico de los documentos, pero tú haces la investigación bibliográfica. Pilar muy valientemente se animó y decidió que sí uníamos nuestros conocimientos y nuestros intereses y nos sentábamos a escribir el libro. Toda la investigación bibliográfica que hizo Pilar fue de lo más enriquecedora para el libro y para todos, de ver cuántas veces se había editado estos documentos, quién los había trabajado, dónde habían estado, cómo se habían reproducido, cómo es que llegaron a nosotros después de más de 300 años, o sea, desde el siglo XVI
hasta el siglo XX, bueno, XXI. Y luego, después de esta investigación, de esta aventura bibliográfica, venía la otra aventura, la aventura de los personajes. Y sí, efectivamente son dos aventuras fascinantes, como ya nos explicó Felipe Ávila. Le hablo de tú porque es mi compañero del doctorado, muy amigo, y entonces con mucha familiaridad hablo de él. Y como resultado de un naufragio terrible en las costas de Japón, donde primero los atacaron tempestades, pero después un terrible huracán los atacó, rompió el barco, lo estrelló contra los arrecifes de lo que ahora conocemos como Tokio, que en esa época se conocía como la ciudad de Edo, y naufragan, se están toda la noche en la mar, agarrados de pedazos de madera, otros se ahogaban, antes de ahogarse rezaban credos, porque se acostumbraba en aquella época a medir el tiempo por la cantidad de credos que se rezaban. Entonces, un credo duraba tantos minutos, entonces rezaban credos como para saber cuánto tiempo llevaban en el mar. Y a la mañana siguiente vieron que había tierra más o menos cercana, se acercaron en sus pedazos de madera, se acercaron a la tierra, pero no tenían idea de dónde habían llegado, hasta que llevaban japoneses convertidos al cristianismo, pero que hablaban los dos idiomas, que hablaban el español y que hablaban el japonés. Entonces se dieron cuenta, se subieron unos marineros a una pequeña montaña y vieron que había sembradíos de arroz. Entonces dijeron, bueno, pues por lo menos vamos a poder comer. No estamos en tierras tan abandonadas, ¿no? Y al rato llegaron unos pescadores y entonces les dijeron pues que se encontraban en Japón. Eso los llenó de júbilo porque aunque no habían conocido, nunca habían estado en Japón, pero en Filipinas se tenía varias información, muchas informaciones sobre Japón, ¿no? Entonces el traductor, el japonés cristiano, les comenta a los japoneses estos que llegaron a ver qué era lo que había pasado, que entre los náufragos venía el antiguo gobernador de Filipinas. Entonces se hace inmediatamente una cadena de comunicación y llega la comunicación hasta el shogun de esa tierra. Un shogun importantísimo en la historia de Japón porque es uno de los unificadores de Japón. Fueron 3 los unificadores de Japón: Nobunaga, Hideyoshi y Ieyasu. Ieyasu fue el último y el más fuerte de todos, que funda una dinastía que va a durar más de 200 años en Japón, hasta que Japón se abre nuevamente al mundo. Y entonces Ieyasu, cuando se entera de que tiene al gobernador de Filipinas entre los náufragos, pues le pide a uno de los señores importantes que lo recoja, que se lo lleve, que le dé algo de ropa, porque pues terminaron casi sin ropa, y lo recibe. Tiempo después lo recibe en la ciudad de Edo, que como les decía es la actual ciudad de Tokio, y entonces le manda de regalo nuevamente unos kimonos de seda, que me los puedo imaginar, esa seda bordada con hilos finísimos, hilos algunos de oro y plata, y le manda, entonces, estos hombres que iban casi desnudos tienen la posibilidad de vestirse con esas ropas extraordinarias, y entonces el primero, bueno, Ieyasu ya había renunciado al gobierno de Japón, estaba como retirado, y era su hijo el que en ese momento, Hidetada, era el nuevo gobernante, pero lo recibe y Rodrigo de Vivero era un hombre,
un verdadero cortesano, que sabía muy bien sobre todas las prácticas diplomáticas occidentales, y aunque las prácticas diplomáticas japonesas eran muy diferentes, logra hacer una presentación muy interesante y logra ser muy diplomático, muy cortesano, y eso encanta tanto al príncipe como al gran shogun Ieyasu. Después de que se entrevista con estos dos personajes, en unas entrevistas totalmente ritualizadas, donde hay que entrar hincado con la frente puesta en el suelo, casi sin ver al shogun, pero a Rodrigo de Vivero le dan un permiso especial pues para que se siente cerca del shogun, y bueno, después de estas entrevistas, como les decía, primero con el príncipe, luego con el shogun le organiza todo un viaje por varias partes de Japón, muy interesantes, donde él va conociendo monasterios budistas importantes, donde hay muchos rituales, y vive cercanamente estos rituales, vive cercanamente la vivencia de Japón. Y regresando nuevamente a la ciudad de Edo, el shogun había preparado ya una embarcación dirigida por un náufrago inglés de apellido Adams, que era un gran navegante y que estaba refugiado en Japón porque en el naufragio en el que había llegado, el shogun se había dado cuenta de que era un hombre que sabía mucho de navegación y que sabía mucho de barcos. Entonces pues lo tenía como prisionero, aunque un prisionero muy especial, ¿no? Y este navegante Adams dirige la construcción de una nueva nave, porque todavía los japoneses no sabían cómo hacer barcos que pudieran atravesar un océano como el Pacífico, ¿no? Tenían que ser barcos de algunas toneladas, y entonces es el que dirige la construcción del barco, y entonces pueden regresar a la Nueva España. Es fascinante cuando llegan a Nueva España, que entran en un desfile, porque viene ya no nada más los náufragos, sino que viene toda una delegación japonesa a la Nueva España, y a cargo de un noble y de varios samuráis, y entonces entran desde Chapultepec hasta la Gran Tenochtitlán, entran desfilando los samuráis, y el que recoge todo lo sucedido es un cronista indígena que lo hace en náhuatl, Chimalpain, que es un magnífico cronista indígena de esa época, y entonces habla de cómo entran estos hombres japoneses que dicen no son personas humildes, son personas como águilas. O sea, trae su katana, que además es interesante que utiliza la palabra japonesa. Entonces en el texto en náhuatl viene la palabra japonesa de katana, y les hacen grandes honores. Y Rodrigo de Vivero, que además era pariente del virrey de esa época, era el segundo virrey Luis de Velasco, el joven, pues le cuenta a su primo, a su pariente, lo bien que lo recibió el shogun, que les dio el barco, que les dio dinero para regresar, que les dio suministros, y entonces el virrey decide que tienen que regresar a dar las gracias y a pagar el barco. Pero pues ya no va Rodrigo de Vivero en esa segunda expedición, sino que en esa segunda expedición se le encargan a un navegante muy importante de aquella época, Sebastián Vizcaíno, que es el que descubrió muchas tierras de California. Por ejemplo, fue el que le puso el nombre a La Paz, a la ciudad de Monterrey, no Monterrey, México, sino Monterrey, California. Y entonces era un gran navegante, pero era un hombre muy torpe diplomáticamente. Entonces llega a las tierras de Japón
y para entrevistarse con el shogun, que lo estaba recibiendo pues como el primer embajador oficial de Felipe III de España. Y le dice que no se va a hincar frente al shogun, que no se va a poner ropas, que va a ir con su propia ropa, que va a entrar con sus armas. O sea, una cantidad de necedades que primero parece que no los van a recibir, pero después los reciben, pero los recibe con mucha sequedad, primero el príncipe y después el shogun, pero lo reciben con mucha sequedad por esa necedad, ¿no? Cuando les había mandado incluso gente que les hiciera comida, pero no nada más les manda a su chef, por llamarlos de alguna forma, uno que hacía comida occidental y otro que hacía comida japonesa, para que ellos pudieran comer lo que quisieran. Y este torpe de Sebastián Vizcaíno verdaderamente hace todas estas cosas, y saliéndose de la reunión con el shogun, empieza a disparar los arcabuces en una cultura donde el silencio es algo que es tan importante, y estos como narcotraficantes disparando sus arcabuces fueron verdaderamente de una torpeza increíble. Encima llevaban una misión secreta, que era descubrir las islas de oro y las islas de plata. Había un mito en esa época en Europa, entre todos los navegantes holandeses, portugueses, españoles, de que en el norte de Japón había unas islas riquísimas que se llamaban la isla de oro y la isla de plata. Entonces, estos iban con la consigna de ir a descubrir las islas, pero obviamente no se lo dijeron al shogun ni se lo dijeron al príncipe. Entonces llegaron y después de esas visitas tan desastrosas diplomáticamente, empezaron dijeron que se regresaban ya a la Nueva España, pero no regresaron, se fueron a buscar las islas. En eso les agarra nuevamente otro huracán que destruye el barco en el que iban, y entonces se quedan pues casi pidiendo limosna. Tratan de ver, Sebastián Vizcaíno trata de ver al shogun, trata de ver al príncipe, y no lo vuelven a recibir, ni le dan nada. Y entonces pues están en una situación terrible, porque no tienen barco para regresar a la Nueva España, no tienen dinero, no tienen víveres, no tienen nada. Y se encuentran con un señor importante de la parte norte de Japón, de lo que ahora conocemos como Sendai, y ese señor seguramente con permiso de Ieyasu, porque estos señores pues no eran independientes, o sea, todos estaban ya bajo el dominio de Ieyasu, ¿no? Seguramente Ieyasu le dio permiso, y entonces arman otro barco, hacen un pequeño astillero, y con la dirección de los mismos españoles y novohispanos que iban en la expedición, hacen un nuevo barco y se embarcan con rumbo a la Nueva España. Pero ya Sebastián Vizcaíno no va como capitán ni nada, sino va nada más como un tripulante más, y ha de haber ido tan enojado y era tan torpe que se ha de haber peleado con todos los japoneses que iban en esta segunda expedición horrible, al grado de que cuando llegan a Acapulco, uno de los japoneses lo apuñala. No lo mata, pero sí lo hiere. Entonces llegan ya a la Ciudad de México, y resulta que a la expedición japonesa que viene en esta segunda viaje, los reciben en lo que nosotros conocemos como la Casa de los Azulejos, porque Rodrigo de Vivero fue el dueño de la Casa de los Azulejos. Entonces recibe a los japoneses en la Casa de los Azulejos, se les hace nuevamente muchas cortesías, y se supone que traen cartas del shogun, cartas del príncipe, pues para el virrey y para el rey de España, ¿no? Esa relación desgraciadamente se termina entre la mala diplomacia de Vizcaíno, y que hubo muchos levantamientos campesinos en Japón, levantamientos de cristianos conversos,
y muy fuertes, fueron levantamientos muy fuertes que pusieron en jaque al shogunato, ¿no? Entonces es cuando Japón decide cerrarse, perseguir a los nuevos cristianos, y se cierra por más de 200 años. Entonces, el libro de lo que trata es de estas dos expediciones a Japón y de estas dos formas de convivencia diplomática, una muy afable, muy buena, y bien recibida, y otra terrorífica, ¿no? De una torpeza diplomática terrible. Entonces ya no quiero hablar más porque ya me colgué, porque me entusiasmo con el libro y hablo más de la cuenta, pero los invito a que lo lean. Es un libro fácil de leer, es un libro divertido, y les agradezco mucho su atención. Gracias. Un comentario para despertar la conversación por acá. ¿De cuántos documentos estamos hablando? El doctor Ávila, que es también un experto en manejar y ver documentos, ¿cómo es que se pierden y cómo es que se pierden y se vuelven a aparecer los documentos? ¿Realmente se pierden? ¿Realmente aparecen? Doctor, en su experiencia con la lectura de este libro, que esa parte de la aventura documental, en su experiencia, ¿cómo ha sido? No, pues desde luego que se pierden, y hay infinitas desgracias que han ocurrido. En lo que me toca como investigador de la Revolución Mexicana y del zapatismo, pues por desgracia, en la zona zapatista, que es donde yo más he estado trabajando por años, la mayoría de los archivos desaparecieron, fueron quemados, fueron destruidos, fueron perdidos. En Morelos, por ejemplo, que fue una de las zonas en donde hubo más destrucción, porque se enfrentaron a 5 gobiernos nacionales en condiciones de una gran inferioridad militar, no hay prácticamente ningún archivo municipal. Hay algunos archivos religiosos, porque la devastación de los porfiristas, de los huertistas y después de los carrancistas contra las comunidades zapatistas fue brutal, y se perdieron esos archivos para siempre. Se conservan algunos muy importantes en el Archivo General de la Nación, en la Biblioteca Nacional de México. Hay algunos archivos todavía en manos privadas de sobrevivientes de guerrilleros zapatistas, pero así como en el caso zapatista, ha ocurrido en muchísimos otros movimientos sociales. Prácticamente no hay un solo archivo villista que haya sobrevivido. Bueno, tenemos la fortuna de que el Archivo General de la Nación lo haya conservado Benito Juárez de manera itinerante durante la lucha contra la intervención francesa, pero sí ha habido gravísimas pérdidas de historia, de memoria, de documentos, de testimonios a lo largo de la historia, y particularmente en los momentos en donde ha habido convulsiones sociales, o en donde ha habido accidentes, o en donde ha habido catástrofes naturales, ¿no? Bueno, el Día Internacional de la Biblioteca nos acaba usted de recordar que es una conmemoración por una tragedia social que ocurrió, tragedia cultural, histórica, pero sí, yo creo que esto es algo que nos tiene que abrir los ojos de lo importante que es conservar los archivos. Afortunadamente, en los últimos años se ha ido avanzando mucho a nivel internacional, y particularmente también aquí en México. Tenemos una ley de archivos que los protege, pero a pesar de eso, yo todavía he conocido ejemplos vergonzosos de gente que, sin saber el valor que tienen los archivos históricos, los quiere desaparecer, los quiere quemar. Hace poco alguien me comentó, no voy a decir el nombre, pero de
un agente que había llegado a una oficina de gobierno y que pues pensaba que esos documentos históricos no tenían ningún valor y que quería deshacerse de ellos. A mí me tocó en la Secretaría de Agricultura hace más de 20 años también, que en una de esas transiciones por las que ha pasado México en los últimos años, también quien llegó a la Secretaría de Agricultura se deshizo del archivo histórico que había y se pudo conservar muy poco de eso que es tan valioso, ¿no? Entonces, pues sí, y bueno, y en el temblor del 85 también el archivo agrario se perdió. Entonces sí, por desgracia hay muchísimas pérdidas irreparables de documentos, pero también tenemos la fortuna de que muchos se han podido conservar y es nuestra responsabilidad hacernos cargo de su cuidado, de su protección, de su mantenimiento, y desde luego pues la opción es la digitalización, y es algo que en México todavía es muy incipiente. La enorme mayoría de los archivos no están digitalizados. En el AGN ha habido un avance muy importante en estos últimos años, pero en la mayoría de los archivos, sobre todo los públicos, no hay manera de conservar y de proteger para la posteridad estos valiosísimos documentos históricos. Ya, gracias. Pilar, y tantos documentos que tú viste, estamos hablando de dos en particular, pero ¿cómo es que se vuelven, este también es un caso particular de cómo se reproducen estos mismos documentos? ¿Por qué hay colecciones en España? ¿Por qué hay colecciones en la Biblioteca Británica? ¿Por qué tenemos colecciones? ¿Es el mismo? ¿Por qué tenemos colecciones en México? ¿Son los mismos? Sí, son los mismos, nada más que tienen… ¿Están dispersos? No, tienen diferente nombre. En realidad el manuscrito de Rodrigo de Vivero, a diferencia del de Vizcaíno, se quedó guardado 2 siglos, es decir, guardado en el sentido de que no se dio a conocer. Sin embargo, a lo largo de la trayectoria y la revisión de documentos, extraje una pequeña notita que me gustaría mencionar, porque justamente fue el nieto de Rodrigo de Vivero quien en los años 80 del siglo XVIII, él se llamó Nicolás de Vivero y Suárez de Peredo, reconoció el valor de la relación, es decir, de ese manuscrito que su abuelo había hecho cuando encalló en las costas del Japón. Entonces, él mandó copiar ese manuscrito. Y bueno, les voy a leer la cita que aparece en uno de los documentos, que dice: para que el tiempo no borre estas memorias, hallando en mi obligación precisa no solo lo hecho, sino en adelante resucitar este relato, que con el tiempo estaba tan lejos de la noticia de muchos. Para mí es tan importante la relación, porque si no se hubiera conocido a través de esta copia que él debió de haber, que él mandó a hacer, la doctora no disfrutaría contar la historia y no sabríamos la historia con tanto detalle de lo que pasó, de lo que vio Rodrigo de Vivero, ¿no? Entonces, yo creo que fue gracias a Nicolás, su nieto, que esa copia se conservó. Sí, efectivamente, en el primer capítulo se describe cómo fue llegando las copias, porque hay 2 copias, hasta lo que teníamos en fuentes documentales. Nos decían que estaba la del Museo Británico, de la Biblioteca del Museo Británico, y la de la Real Academia de la Historia en Madrid. Y ambas son copias, ambas tienen la misma información. Sin embargo, la manera en que las bibliotecas designan el título del manuscrito tiene variantes. Manejan que se publicó en 1609, es decir, en 1609 fue cuando encalló, pero en realidad el documento es de 1632, ¿no? Los historiadores que consultamos, que han estudiado también el manuscrito, pues hablan de que la obra en realidad se concluye en 1632. Entonces,
encontramos que hay alrededor de 13 estudios y 13 publicaciones con el manuscrito. ¿Sí? La primera que se hizo fue una pequeña parte que se publicó en México en el siglo XIX en la revista de la Ilustración Mexicana. Se publicó una pequeña partecita. Luego, en 1930 y tantos, no lo tengo preciso, en España se hace la primera publicación completa del manuscrito, y digamos que así es como se va entretejiendo la manera en que se fue, para mí, abriendo el abanico del documento. Identificar que en Japón es posible, no lo sé, es algo que tengo la curiosidad de averiguar, si en Japón es más conocido Rodrigo de Vivero que en México, o sea, si lo tienen como un referente los estudiantes en la historia del Japón y en sus relaciones de la isla, no lo sé, pero bueno, puedo decir que hasta ahorita, hasta 2021 que terminamos el estudio, se asienta que hay 13 reproducciones de la relación. La última, donde se vuelve a hacer una reproducción completita del manuscrito, es muy interesante descubrir que lo hizo una historiadora de la Facultad de Filosofía y Letras, Eva Ushmani, una checoslovaca, que seguramente ella ya tenía el libro escrito porque ella murió 2 años antes de que lo publicara la facultad. Esa fue nuestra última fuente. Y bueno, el nuestro. Claro, claro. Sí. Doctor Ávila, ¿cómo encuentra usted todo ese tratamiento? ¿Cómo es la historia novohispana de este personaje en Filipinas? ¿Cómo es que viene? ¿Cómo es que este hombre se forma y logra, sí, ya nos ha dicho la doctora que tenía una educación, pero cómo era, podríamos saber un poco más, cómo era podría a través de lo que usted ha estudiado de la historia, cómo se construye esa imagen, ese retrato tan cercano, porque el libro, además de todo, nos habla de un personaje antiguo que a través de la lectura se vuelve cercano. Usted, desde el punto de vista de sus estudios, de su lectura, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo era esa sociedad novohispana en diálogo con ese encuentro de sociedades en diálogo con el Japón? Bueno, yo creo que Leticia puede contestar esta pregunta mucho mejor que yo. Ella ha trabajado mucho más la etapa colonial que en mi caso. Lo que podría decir es que justamente este es el trabajo del historiador, de la historiadora, el poder encontrar una fuente, hacerle preguntas, trabajarla, entenderla y tener la capacidad de recrearla. En el caso de este libro, podemos ver, sentir, casi tocar a estos personajes protagonistas por la reconstrucción que hacen ellas en su relato, porque nos presentan la sociedad de la que formaban parte, sus valores, sus costumbres, en términos muy generales, tanto de Japón como de España y de Nueva España, pero de manera más particular de cómo eran las cortes, cómo eran las costumbres dentro de estas comunidades de gentes, hombres y mujeres cercanas al poder, a los monarcas, a la nobleza, cuál era el protocolo, cuáles eran las costumbres, cuáles eran las cosas que se enseñaban para que supieran comportarse en sociedad. Aquí sí, literalmente saber comportarse en sociedad. Y sí, es algo muy interesante notar el contraste que existe entre la forma en que se practica la cortesanía en una sociedad estratificada como la española de los siglos XVI y XVII y reproducida con sus peculiaridades en la Nueva España, y la forma en que esto era visto, entendido y vivido por Japón, que es una sociedad
todavía más jerarquizada, todavía más centralizada, con un protocolo mucho más riguroso, en donde el emperador japonés sigue siendo una deidad intocable, casi invisible, y cómo esto para la España y la Nueva España de esa época ya había ido cambiando y se había ido haciendo algo mucho más secular. Lo que a nosotros nos transmite este libro es que la sociedad japonesa de esa época es una sociedad muy distinta a lo que conocemos del occidente y de América de la época, y cómo, a pesar de esa diferencia fundamental de culturas, con idiomas, con religiones, con creencias, con hábitos, con costumbres tan distintas, son capaces de entenderse, de comunicarse y de ayudarse y de establecer una relación que trataba de ir mucho más allá de ese encuentro casual. A mí me gustó leer el libro porque aprendí cosas que no sabía. Por ejemplo, una de las que me llamó la atención es que era imposible regresar por mar a través del Océano Pacífico. Se podía llegar porque los vientos eran favorables, pero el regreso era absolutamente imposible de hacer. Hubo montones de naufragios porque la fuerza de los vientos y las corrientes marinas eran tan fuertes que los regresaban al continente asiático, hasta que finalmente los españoles son capaces de encontrar una ruta segura de regreso, pero que está al norte del Japón. Pero eso no lo conocían los holandeses, no lo conocían los portugueses, no lo conocían los ingleses, ¿no? Era un secreto muy bien guardado y muy bien aprovechado por el principal imperio de la época, que era el Imperio Español. Pero volviendo a su pregunta, creo que parte del oficio de historiar tiene que ver con esta capacidad de encontrar una fuente, de sacarle jugo, pero sobre todo de transmitírsela a los lectores, a las lectoras. Ahí es donde se aprecia la buena historia. Es la historia que se disfruta, que no nada más enseña, sino que también nos hace pasar un rato agradable, y creo que este librito sin duda lo cumple a cabalidad. Gracias. Doctora, ¿usted agregaría algo? Sobre todo poniendo en contraste estos dos personajes, uno cargado de diplomacia y el otro cargado de torpezas. Aquí estamos, más cerca. Sí, es curioso porque, bueno, son de origen muy diferente, tanto Rodrigo de Vivero como Sebastián Vizcaíno. Rodrigo de Vivero es de una de las familias más importantes de la Nueva España. Vizcaíno, pues, es un marinero, buen marinero, pero nada más. Y la educación que tuvo Rodrigo de Vivero fue una educación muy delicada, muy pensada, entonces puede hacerle las cosas. Pero también yo creo que en el fondo hay una visión diferente de un novohispano que de un español peninsular. O sea, el novohispano, por más que sus padres o su madre o su padre hubieran sido españoles, ya tiene una visión más de lo que es una cultura diferente, de lo que es una cultura indígena, y le cuesta menos trabajo relacionarse con una cultura diferente, con una cultura. Sebastián Vizcaíno no tenía ese feeling, digamos, y no sabe cómo relacionarse con una cultura tan diferente como la cultura japonesa, ¿no? Entonces, sí, es un problema de educación, pero también es un problema del lugar en el que nacieron, ¿no? Porque en la misión que hace este segundo personaje, a mí me parece que uno de los 5 puntos que él tenía clave era
tratar de cambiar de religión en Japón. Creo que la torpeza más lamentable, ¿no? Y lo más lamentable es que nadie hubiera, en la Nueva España de su época, alguien que lo hiciera desistir de semejante idea. Quizá estaban obsesionados con la evangelización en el siglo XVI, ¿no? Sí, absolutamente. De verdad ellos creían firmemente, no es nada más un discurso superficial, ellos creían absolutamente en que se iban a condenar todos los que no fueran católicos, ¿no? Que se iban a condenar. Entonces tratan de verdad, de corazón, de convertirlos, ¿no? Independientemente de los intereses coloniales, de los intereses económicos, pero sí hay legítimamente un convencimiento de que efectivamente es la única forma de la salvación, ¿no? Y si uno piensa, ahorita nos parece en el siglo XXI, pues francamente hasta ridícula la idea de salvación, ¿no? Pero si la piensa uno en el siglo XVI, XVII, era el riesgo más fuerte que se podía correr, era no ser católico para salvar y tener una vida eterna, ¿no? Entonces, hay que entender esos personajes en ese mundo donde eso para ellos era una verdad absoluta, ¿no? Muchas gracias. Si les parece, estamos llegando a algún momento de la tarde. Alguien de por acá, de nuestros lectores de biblioteca, del público que hoy nos escucha, compañeros, algunos también de aquí de la biblioteca, si hubiera oportunidad de hacer una pregunta, de hacer un comentario, por acá, por favor. Nos van a llevar un micrófono. Sí, buenas tardes, soy Rafael Cruz, soy maestro de la Facultad de Economía de la UNAM. Estos libros de historia son fantásticos, como la historia de México. Ahorita estoy recordando un escrito de James Joyce que apareció en Vuelta en los años 60, donde él dice que en los años de 1470, más o menos por ahí, un fraile irlandés precisamente descubrió por primera vez América, la Florida. Y entonces James Joyce dice que Cristóbal Colón fue el último que descubrió América. Yo creo que esa investigación, no he visto que haya una investigación al respecto. Creo que sería muy bueno investigar esto. Por otra parte, yo pienso que este tipo de investigaciones son ricas en información y en darnos una visión diferente a lo que es la historia oficial, ¿no? Por ejemplo, el doctor Ávila dice que hoy hay mucha pérdida de manuscritos, etcétera, pero hay que decir las cosas con su nombre. En este periodo de la 4T, uno de los presupuestos menos es para la investigación, aparte de su despropósito de la cuarta transformación, ¿no? Que es un despropósito histórico enorme. Entonces yo quisiera preguntarles, hoy hay las condiciones económicas, no desde el gobierno de la 4T, sino dentro de los investigadores como ustedes, ¿hay alguna noticia o que ustedes sepan de esta cosa que narra James Joyce? Gracias. ¿Alguien que quisiera hacer algún comentario? No, que narra Jane Joyce, que se ha hecho, que antes se descubrió América antes que Cristóbal Colón, pero yo no. Sobre los documentos, ¿hay alguna nueva ley, alguna nueva forma de… ¿Sobre cuestiones de políticas? No, bueno, yo diría que ahorita, bien lo señalaba también el doctor Ávila, el interés de la digitalización es práctico. En muchas instituciones, yo creo
Hay instituciones entre el doctor hacía un comentario sobre el Archivo General de la Nación, la UNAM, la Biblioteca Nacional, quizá tienen algunos documentos y desde luego el interés por la digitalización es por principio de documentos antiguos que están libres de derechos de autor. No me quedó muy claro a mí esta relación con Joyce, porque seguramente necesito tener un referente más amplio. Y pedir que te pongan James Joyce América y te pasan el documento. Ya. Entonces yo creo que es muy interesante. Digo, lo ligo por esta cuestión del descubrimiento de América, que digo, James Joyce, pues, Colón es el último que descubrió América, ¿no? Entonces yo no conozco ahorita ninguna investigación, incluso en inglés, sobre esto. Esa era mi pregunta. Y Ya. si fue algo fuera, pues ni modo, pero hay que decir las cosas. Estamos ante una hecatombe política y económica de estos vándalos de la 4T. Pero yo pienso que el interés por las bibliotecas y por los archivos y por el rescate de documental siempre ha sido un problema en nuestros países. Me refiero a México y América Latina. Sí, México, que tiene un patrimonio documental extenso, variado. En estos días también está por celebrarse el Día de los Recursos Audiovisuales, ¿sí? Y los recursos audiovisuales son maravillosos. Volviendo nuevamente a hablar de radioeducación, sí que tienen recursos, sobre todo porque cito a radioeducación porque está íntimamente vinculado a una perspectiva social, a programas con un contenido, pero también el costo de toda esa tecnología. Y la tecnología es cruel, ¿por qué? Porque una vez que se logra cierto avance, la tecnología es un proceso que cambia. Entonces, estamos a veces luchando contra tecnologías más permanentes y más cambiantes, ¿sí? Son discusiones y creo que no solamente, afortunadamente vivimos en un país muy diverso. Creo que muchas instituciones, particularmente universitarias, me refiero a universidades públicas, estatales y algunas privadas, como el Tecnológico de Monterrey, están haciendo esfuerzos a la medida de sus intereses, ¿no? Creo que precisamente por eso es tan valioso el rescatar estas preguntas, el ponerlas en una mesa de reflexión, de debate, se hace algo bueno, porque llegado el siglo XXI tenemos, digamos, dos tipos de patrimonio, el patrimonio antiguo y el patrimonio moderno. No porque estamos en el siglo XX y en el XXI nos interesa menos el siglo XX y XXI, ¿no? Entonces yo creo que México, nuestro país, entendido como el país, tenemos realmente un compromiso, los que estamos en biblioteca, en materias de historia, cultura, interesados y tratando, quizá como Rodrigo de Vivero, nadando contra la corriente, ¿no? Gracias por el comentario, muy valioso. ¿Alguien más tiene alguna intervención, algún comentario? Licenciada Alonso, un gusto. Hola, buenas tardes. Primero, felicitar a las autoras, al doctor Ávila, también muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, ha sido de lo más enriquecedor. Quería preguntarles, tengo entendido que el libro está agotado, no sé dónde lo podemos conseguir porque nos dejaron picados y por supuesto no me quiero imaginar lo que es viajar por el mar en el siglo XVII, no. Entonces me interesaría muchísimo y sobre todo compartir esas experiencias que ustedes nos dicen y también quería preguntarle justamente lo que usted mencionó de si en Japón tiene la misma importancia. Creo que se había incluso pensado, ¿no?, en algún miembro de la embajada para que nos diera su opinión, pero no sé si hasta ahí llega el conocimiento o nos pueden compartir algo más. Pero muchísimas felicidades y gracias por enriquecer las actividades de esta biblioteca que nosotros también apreciamos muchísimo. Gracias. Gracias. Sí, está por hacerse la primera reimpresión. Es una noticia que me dieron
no de forma oficial, sino porque justamente para este evento andábamos buscando algunos ejemplares y ya no hay, se agotaron. Entonces, cuando fui a recoger los 2 ejemplares a la bodega, me dicen, pero ya va a salir la primera reimpresión. Le dije, ¿cómo para cuándo? Yo pensé 1 año o algo así. No, me dijeron, no, en 1 mes. Entonces ya como que me dio mucha alegría. Entonces lo venden en Gandhi, en electrónico lo están vendiendo en Gandhi, pero en realidad no es costoso y esperemos que aparezca pronto la primera reimpresión. Y bueno, sobre esas preguntas del Japón, pues son de las que me surgieron en el proceso de trabajo al estar leyendo discusiones que se tienen en la academia de algunos grupos japoneses que conocen a la perfección a Rodrigo, y fue como que mi pregunta, ¿y lo conocerán en las escuelas? ¿Está dentro de la literatura histórica este personaje? No lo sé. Hubiera sido bueno que llegara alguien del Japón. Gracias. Doctor, ¿alguna apreciación? ¿No? Yo quería… por favor, atrás. Comentario, pregunta, observación. Muchas gracias. Es un texto, les agradezco compartir estos conocimientos y es un texto que me parece muy interesante. Me gustaría preguntarles cuál es el fragmento o el contenido desde el punto de vista etnográfico que a ustedes les pareció más interesante o más bonito o que de alguna forma… pues ustedes hablan de que siempre es importante conocer y comprender a la fuente, pero desde el punto de vista etnográfico, ¿cuáles son estos pasajes que a ustedes les parecieron más significativos y que nos pudieran compartir? Gracias. Sí, desde luego, lo más interesante es el texto de Rodrigo de Vivero, y a mí me parece particularmente interesante toda la descripción que hace de un santuario japonés que ahora se conoce como Nala. En aquella época tenía otro nombre del cual no recuerdo, donde están los restos de Hideyoshi, el segundo gran unificador de Japón, porque primero fue Nobunaga, que es el que empieza la unificación, luego sigue Hideyoshi, pero tenía una imagen muy mala en Occidente, porque Hideyoshi fue el que agarró a los franciscanos que iban en un navío y que también naufragaron y los crucificó a todos, ¿no? Y luego los restos de los mártires llegaron aquí a la Nueva España. Uno de ellos es Felipe de Jesús, que lo conocemos como el primer santo mexicano, ¿no? Entonces, la idea que tenían los novohispanos en ese momento de Hideyoshi era, pues, que era como el demonio, ¿no? Más o menos. Y entonces empieza a describir cómo es este templo para Hideyoshi, donde están sus restos y dónde están. Y resulta de lo más interesante toda la descripción que va dando de lo que es un templo en Japón en el siglo XVII, ¿no? Entonces, creo que es uno de los puntos claves, aunque hay muchos. El documento es muy rico y muy interesante. Hay muchos puntos, pero uno es quizás este. Gracias. Bueno, sí, efectivamente, hay otro de los pasajes es cuando se va a encontrar o entrevistar con el Shogun y va describiendo con lujo de detalle todo lo que ve alrededor en las paredes, los colores, las telas, de una manera en donde uno se lo está imaginando y hasta sintiendo. O sea, las texturas de las telas, los colores. Entonces, realmente me parece como muy teatral esta descripción que hace de todo lo que hay alrededor de esas cámaras antes de llegar y encontrarse con el Shogun. Entonces, como que uno va leyendo y le empieza a entrar uno el nervio y qué pasará en la siguiente etapa. Creo que esa parte a mí me gustó muchísimo. Y a mí también lo que me agrada mucho de este libro es pensar que en México hay una gran tradición de los libros de viajeros. Y los viajeros son siempre los que vienen del extranjero y se quedan capturados en una ciudad como la capital magnífica de México, como Puebla o como Veracruz, ¿no? Pero esta historia narra la inversa de cómo un novohispano llega a una ciudad totalmente diferente y empieza a observar, a ver una sociedad con otros valores culturales. Entonces yo creo que también este es un verdadero libro de aventuras, de
donde el lector confabula con los autores, ¿no? Una historia real, verídica, que a menudo parece una fantasía de la historia, pues está dando en el siglo XXI, de los hombres, de las mujeres, de todos los tiempos, ¿no? ¿Algún otro comentario? Quisiera pedirle a nuestros conversadores de esta tarde, no sé, algún comentario final. ¿Con qué cerrarían sus palabras cada uno de ustedes? Pilar, doctor. Bueno, pues agradezco a la Biblioteca General del H. Congreso y a todos ustedes su asistencia, su interés en conocer la historia que se narra en este pequeño libro, y bueno, pues muy contenta al mismo tiempo de que, independientemente de la conmemoración del Día Internacional de Bibliotecas a raíz de una tragedia, de todo lo que ha significado también pues la ignorancia para acabar con recintos que resguardan el patrimonio documental e histórico del mundo, de las naciones, pues el poder revalorar que todos esos papeles viejos, todos esos materiales que siguen por ahí perdidos o sin que hayan sido tocados, estudiados y analizados, siguen siendo importantes. Y las bibliotecas tienen un papel muy importante como no solo preservadoras de los materiales, sino también como entes sociales que deben de promover el acercamiento a estos recintos tan importantes. Gracias. Pues yo subrayaría la importancia de los libros, de los archivos, de los documentos, de las fuentes y de la lectura. Creo que el tener la posibilidad de imaginarnos mundos, personajes, historias, acontecimientos a través de pasar los ojos por un texto escrito y que llega a nosotros a veces después de un viaje de miles de años, sigue siendo una aventura fascinante. Creo que somos muy afortunados de poder disfrutar de la lectura y yo creo que qué mejor oportunidad esta de invitarlas a que se acerquen a los libros, a que los quieran, a que los disfruten, pero sobre todo a que les transmitan esta alegría y este entusiasmo a nuestras niñas y a nuestros niños. Creo que en esa medida en que seamos capaces de interesarlos en la lectura y de alejarlos de la enfermedad de los celulares y de las tabletas y de los videojuegos, en esta medida creo que estaremos sembrando las bases para tener una mejor sociedad. Muchísimas gracias por su presencia. Doctora, por favor. Sí, yo creo que también estos dos documentos tienen el encanto de que nos marcan claramente que México tiene una historia internacional muy importante, que no nada más es una historia nacional, que después de la revolución como que se hizo más importante la historia nacional y entonces nos dedicamos nada más a esta historia nacional, que es muy interesante, que es fascinante, pero que México tiene una historia internacional importantísima, ¿no? Desde la colonia, desde el siglo XVI, el XVII queda clarísimo la importancia que tenía geográficamente. México está pues en medio de los dos océanos más importantes, ¿no? Entonces, toda la navegación que se daba para un lado y para otro es importantísima y marca a México y en aquella época la Nueva España como un lugar privilegiado de intercambio internacional. Entonces, yo creo que es lo importante también de estos documentos tan especiales. Pues yo quedo muy agradecido con nuestros conversadores. Quiero cerrar esta sesión con una cita misma del libro. A su vez ellos citan a un historiador japonés, pero es un poco, estamos girando sobre el mismo tema. Él dice, bien cita sola, que hablen los papeles viejos, son más sabios y más imaginativos que yo.
Su retórica es sencilla y muy hermosa. Su visión del mundo y de las cosas, realismo selecto, que reta a la fabulación literaria, mágica y sorpresiva. Con estas palabras nos despedimos de ustedes. Les agradecemos cumplidamente su visita a nuestra biblioteca, la Biblioteca General del Honorable Congreso. Les deseamos muy buenas tardes. A los compañeros de aquí les invitamos un sorbito de café y que sigan la conversación y los buenos libros y las buenas lecturas. Buenas tardes.